Salud amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Tenemos la oportunidad que nos concede el Eterno de continuar con el estudio semanal de nuestra Parashat. Nos corresponde esta semana la Parashat que lleva por nombre Vaigash, ¿sí? En el libro de Bereshit vamos a estarnos ubicando en el verso 18 del capítulo 44 y estaremos avanzando hasta el verso 27 del capítulo 47. Es una parashá cuyo contenido pues es bastante corto, es una de las parashá más cortas que tenemos dentro de nuestro ciclo anual, mas sin embargo esto no resta a la profundidad, a la emotividad que en sus líneas, en sus versículos, contiene, ya que pues viene a relatarnos en esta parashá el reencuentro, la unificación de la familia de Jacob en Egipto y el desenlace de esta situación que se venía manejando entre los hermanos de Joseph y su liderazgo que llega a ser reconocido y la redención que viene a traer esto en el seno familiar, la restauración de Jacob en su capacidad espiritual, su retorno hacia la Nebuá, hacia la profecía, y en los años que estaría pues en Egipto, Jacob y sus hijos vendrían a dar inicio a lo que sería el cumplimiento de lo que le había ofrecido o prometido el Eterno a Abraham, de crear una nación de sus lomos y que aunque estaría su descendencia descendiendo a Egipto, siendo esclavizado por Egipto, pues llegarían a salir de ahí con gran bendición. Ok, entonces vamos a entrar en detalle a esta parashá y dice así: Yehuda se acercó a él y dijo: por favor, Señor mío, que tu siervo hable ahora una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Bien, recapitulamos un poco en cómo terminó la parashá en la semana anterior. Estuvimos leyendo en la parashá Miketz, cómo Joseph había estado haciendo una maniobra, una estrategia para tratar de comprobar cuál era la actitud real de sus hermanos, si de verdad habían desarrollado, habían aprendido a lo largo de los años su situación, si ese arrepentimiento que expresaron cuando él los acusó por primera vez de espías, esas palabras que manifestaban su arrepentimiento, si esa era una situación totalmente real, y es por eso que entonces hace traer a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, Rachel, para ver si dentro de esa situación podía manifestar y evidenciar que ese arrepentimiento en sus hermanos, ese cambio, era realmente auténtico y no solamente palabras de remordimiento que pudieran expresar en un momento de angustia, sino que era totalmente viable. Así que, viendo esto, vemos que Yehuda, quien asume el liderazgo de los hijos de Jacob, ¿verdad? Asume como responsable. Recordemos que él había puesto como garante delante de su padre Jacob de traer de vuelta a Benjamín, y al ver que él era justamente la persona que venía a ser retenida con el objetivo de quedarse ahí por haber extraído la copa del gobernante de Egipto, ante esa situación, Yehuda asume cambiar su postura. ¿Sí? En los versículos finales de la parashá Miketz estuvimos observando que Yehuda no tenía ningún reparo en asumir de que tanto él como sus hermanos no les quedaba más remedio que ser siervos del gobernante egipcio. Por lo tanto, cuando Joseph le establece que eso no es su objetivo, sino que solamente aquel que estaba en sus manos, la copa,
ese sería el que tenía que quedarse como esclavo y que los demás podrían irse. Entonces Yehuda cambia de actitud. Cambia de actitud porque entiende de que esta situación va más allá de lo que se pudiera considerar como justicia divina. ¿Sí? Él en principio, a pesar de que se arrastraba con él y con sus hermanos a Benjamín, que no había tenido nada que ver con la venta de Joseph, asumía de alguna manera de que era parte de la justicia divina manifestándose en esa forma con el objetivo de hacerles pagar el pecado que habían cometido con su hermano. ¿Sí? Sin embargo, cuando ve que ellos son los que quedan ahora en la capacidad de retirarse y volver a casa de su padre, y el que no había tenido nada que ver con esa situación, que era Benjamín, que hombre inocente en esas circunstancias, tendría que ser el que tendría que quedarse como esclavo ante esta circunstancia, en la perspectiva de los hermanos, y en especial el de Yehuda, que es el que toma aquí la voz cantante en este reclamo que vamos a estar observando en estos versículos, entiende que aquí hay un acto de injusticia y que por lo tanto esto no puede consentirse, y estaba dispuesto a hacerle entender al gobernante egipcio, sin saber que era Joseph, su hermano, que ellos no permitirían una injusticia como esa. ¿Bien? Entonces, si volvemos al texto, podemos decir que cuando él le pide permiso al gobernante, a Joseph, para hablarle unas palabras a los oídos, no está pidiendo aquí que quería susurrarle algo, porque eso no sería una situación bien vista dentro de la situación a quien sería, que era una persona en una posición de autoridad, venir y acercarse con el objetivo de susurrar a sus oídos. Aquí queda claro que lo que está pidiendo es que preste atención y que permita que sus oídos escuchen el alegato que él viene a traer y que va a estar desarrollando en los próximos versículos, con el objetivo de tratar de aclarar de una vez qué es lo que realmente está pasando. ¿Sí? Entonces, cuando él dice aquí, no se encienda tu ira contra tu siervo, se refiere a Yehuda y quiere hacer entender que aunque él va a exponer esta situación, él no olvida que él es como el faraón. Sin embargo, esta expresión de que no se encienda tu ira contra tu siervo denota la fuerza con que Yehuda vino a exclamar este alegato y viene a establecer la forma como él apela a la situación en que el gobernante quiere dirigir el resultado de su juicio en relación a lo que era el destino de su hermano Benjamín. Okay, dice, mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tienes padre o hermano? Y nosotros dijimos, mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su vejez, pequeño. Su hermano murió y él solo queda de su madre y su padre lo ama. Entonces, Yehuda le trae recordación, o le trae a recordar al gobernante, a Joseph, que él fue el que indagó sobre él. O sea, vinimos por alimento y nos interrogaste desde un principio como buscando algo entre nosotros. Y nosotros de buena voluntad fuimos sinceros contigo. ¿Ok? Preguntaste por la familia, te dimos, y hablamos de que teníamos un padre, y que teníamos 2 hermanos, que el menor no había venido porque había quedado con su padre, y que el otro había muerto. Aquí cabe destacar que él cambia la versión, o sea, da a entender, o hace entender a José, el gobernante, que su hermano murió. Sin embargo, en el principio, cuando vamos donde se confronta por primera vez, dice que había desaparecido. Okay, pero aquí lo han dado por muerto. Dicen los exegetas, ¿por qué dice que murió? Si esa no fue su versión inicial. Dice, no vaya a ser que ahora diga que está vivo y que está perdido y que nos haga venir ahora a ir y buscar ahora a este hermano y traerlo cuando nos haya una situación que escaparía de nuestras manos. Okay, entonces, siguen los versículos que vienen exponiendo la situación en que se confrontaron y hablaron de la situación del requerimiento que él había hecho para volver a ver su rostro y poder comprar alimentos y traer evidencia de que realmente no eran espías, y con esa demostración liberar a Simón, que había quedado detenido
durante su primera visita en Egipto, entonces ellos se confrontaron con la negativa de su padre de dejar salir a Benjamín. Esto lo viene explicando en los versículos consiguientes, y más sin embargo aquí dice que él insistió con su padre y le prometió que respondería por su situación. Entonces en el verso 30 dice: y ahora si yo llego ante tu siervo, mi padre, él presenta a Jacob como siervo de José, ¿ok? Entendiendo pues de que reconocía la autoridad que había en él, o sea, hacía testimoniar de que su padre Jacob reconocía la autoridad que había en él, y ante esta situación lo coloca en situación de siervo. Y otros alegatos que más adelante van a venir a decir por qué Joseph, al final de sus días, se le reducen sus años en virtud de que él permite que en varias oportunidades se le establezca a su padre, a quien debería respeto, y él, por resguardar todo el trama que había estado haciendo, él no devela la circunstancia de que realmente él era su hijo y que no estaba bien, él era el hijo perdido de su padre y que no estaba bien que le diera su siervo. ¿Ok? Bien, entonces dice: si sucederá que cuando él vea que no está el joven, morirá, y tus siervos habrán hecho descender a la vejez de tu siervo, nuestro padre, con pesar a la tumba. Pues tu siervo garantizó al joven ante mi padre, diciendo: si yo no te lo traigo de vuelta, habré pecado contra mi padre para siempre. Y ahora que tu siervo se queda en lugar del joven, como esclavo de mi señor, es decir, aquí se refiere a él, Yehuda, dice: si yo lo prometí a mi padre que yo respondería, entonces lo que propongo es que yo me quede en lugar de este joven. ¿Sí? Pues ¿cómo he de subir a mi padre si el joven no está conmigo? O sea, que vea yo el mal que le sobrevendrá a mi padre. Entonces, ante estas palabras, cierra su discurso Yehuda y llega al corazón de Joseph, y por un lado demuestra ante sus hermanos la capacidad de liderazgo que mantenía y la decisión con la que enfrentaba a Joseph, con el objetivo de no permitir bajo ninguna circunstancia que una injusticia como esa se sucediera. Entonces, llegamos al capítulo 45 y entonces vemos ahora la reacción de Joseph y el encuentro de Joseph ya quitándose su disfraz, por decirlo de alguna otra manera, o sea, dando a conocer su identidad ante sus hermanos, y relata este capítulo 45 esta parte emotiva dentro de la familia de Jacob. Entonces dice aquí que Joseph no pudo contenerse más a causa de los que estaban parados junto a él, y llamó: saquen a todo hombre de mi presencia. Y no permaneció ningún hombre con él cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Entonces vemos que por una parte Joseph le incomodaba que hubieran testigos ajenos, que no fueran del núcleo familiar, presenciando lo que iba a revelar en ese momento. Razones, pues las que tienen mayor peso, es que él no quería hacer que sus hermanos se avergonzaran delante de extraños, sino que las cosas quedarán dentro del seno familiar. Y a pesar de que vamos a ver que dice que esto llegó a los oídos del faraón, no llegó el detalle, sino solamente llegó el detalle de que Joseph se había conmovido mucho y había llorado porque se había encontrado con sus hermanos. Entonces, esto nos enseña que cuando hay circunstancias dentro del núcleo familiar, lo importante es siempre manejar las cosas dentro de la misma familia. ¿Ok? Y dentro de los siguientes versículos vemos que esto llega a los oídos del faraón, y así sería el lloro y la conmoción emocional que había dentro del recinto donde se encontraban los hermanos, que dice aquí que llegó esto a los oídos de la casa de Paró. ¿Ok?
Entonces Joseph dijo a sus hermanos: yo soy Joseph, vive aún mi padre. Pero sus hermanos no pudieron responder porque se había turbado profundamente delante de él. Es decir, ante esta situación ya Joseph no podía contener más su juego, por decirlo de alguna manera, no era un juego, era una situación, su prueba, no podía mantenerla de esta forma y se revela ante ellos. Ante esa circunstancia, los hermanos se quedaron inamovibles. En el caso de los 10 hermanos que tuvieron participación en la falta que hicieron para con él, se quedaron así porque se avergonzaron realmente. Y en el caso de Benjamín, porque estaba incrédulo dentro de lo que estaba escuchando. Entonces, continúa la Torá y dice que Joseph dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy Joseph, su hermano, a que ustedes vendieron a Egipto. Y ahora no se entristezcan, ni sea motivo de enojo para ustedes, porque me vendieron aquí, pues para sustento de vida Elohim me envió y delante de ustedes. Delante de ustedes. Pues estos 2 años de la hambruna están en medio de la tierra y todavía faltan 5 años en lo que no habrá ni arado ni siega. Y Elohim me ha enviado delante de ustedes para proporcionarles supervivencia en la tierra y sustentarlos para que haya gran salvación. Bien, entonces vemos aquí la grandeza de Joseph. No vamos a hablar solamente de los aspectos de la humildad, una situación que lógicamente está dibujada acá, porque perdonar unas circunstancias como las que padeció Joseph, se requiere no solamente ser humilde, se requiere tener una percepción muy profunda de lo que es la realidad, ¿ok? De entender de que dentro del plano de los acontecimientos en que se desarrolla la historia, en que se desarrolla la vida del ser humano, no todo es perceptible de forma efectiva, de forma fehaciente en cuanto a los propósitos que el Eterno tiene para dirigir el mundo. Esto nos enseña de que dentro de la perspectiva del ser humano, el hombre está limitado para poder entender el por qué suceden las cosas, el por qué vienen circunstancias que no son difíciles de digerir, que no son difíciles de asumir, pruebas que generan dolor, sufrimiento, angustia, pero que dentro de toda esta situación, una persona que desarrolla su confianza en Dios, que trabaja a Dios dentro de su vida, que tiene una fe plena dentro de lo que son los principios universales que rigen el mundo, entiende ante todo que el Eterno es justicia y Él está dirigiendo constantemente los pasos del mundo, ¿okay? O los pasos del hombre en el mundo. Entonces, Joseph entiende, al ver todo esto que estaba sucediendo, y quiere hacerle entender a sus hermanos que todo lo que había sucedido desde los momentos en que ellos se distanciaron a raíz de las pretensiones de grandeza que manifestaban los sueños de Joseph, era una circunstancia que se generó en vista de la falta de comprensión de lo que el Eterno quería hacer. Y que ahora que podemos ver las cosas desde el punto de vista más profundo, entonces no tendría que haber ninguna razón para albergar en nuestros corazones, en los corazones de ellos como familia, resentimiento ni enojo, sino por el contrario, era una circunstancia en la que había que estar agradecido de la providencia divina que permitió que todo esto sucediera y que entre todas estas circunstancias que se tramaron, dejando a un lado lo que realmente pues mostró las carencias dentro de lo que era la base de los principios de estos hombres, determinó que todo esto fue dirigido para bien, ¿okay? Para traer una gran salvación, como lo dice aquí Joseph, ¿okay? Y ahora no han sido ustedes quienes me enviaron aquí, sino Elohim. Él me ha puesto como padre de Paró y como señor de toda la casa y gobernante de toda la tierra de Egipto. Apresúranse, suban ante mi padre y dígale: así dijo tu hijo Joseph: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Desciende a mí y no te demores.
Entonces, dentro de la ansiedad y la emotividad de Joseph, determina que el momento era para no dejar avanzar el tiempo. Habrían circunstancias que apremiaban toda la situación de hambruna que estaba viviendo toda la región, todos los países convecinos a Egipto, estaba por apenas desarrollarse, apenas habían pasado 2 de los 7 años de sequía. Por lo tanto, José les apremia con el objetivo de tratar de ir con la comisión de convencer a Jacob que descendiera a Egipto. ¿Ok? Entonces, vemos que esto generó una situación donde los hermanos entonces se reencontraron. Joseph abrazó a Benjamín, lloraron, junto era su hermano, hijo de la misma madre, muchos años sin verse, era un niño cuando Joseph lo dejó, o se vio forzado a separarse de él, y después sucedió lo mismo juntamente con sus otros hermanos. ¿Ok? Estos entonces, después de este encuentro, de esta emotivación, donde pues los hermanos dejaron de temer, por un lado, de que Joseph fuera a aprovechar su situación de liderazgo y dominio para tratar de vengarse o tomar una situación de ventaja sobre ellos, habiendo entendido que estaba hablando realmente con convicción, con el corazón, entonces se dirigieron y dicen aquí que hablaron con él. Solamente después de todo este proceso en que Joseph fue el que llevó la voz cantante aclarando todo lo que había sucedido y tratando de traerle paz a sus corazones, es que ellos entonces decidieron hablar. Esto llegó a los oídos del faraón, dicen los versículos siguientes, y se le indicó a Joseph que tomara carruajes, tomara animales, bestias, y que fueran cargados con lo mejor de Egipto, los mejores frutos de Egipto, y que se lo llevaran para sus padres. ¿Ok? Y la invitación iba con ellos de que podrían descender a Egipto, que le iba a dar de lo mejor de la tierra para que vivieran. ¿Okay? Y los hijos de Israel hicieron así, y José les dio carretas por mandato de Paró, y también les dio provisiones por el camino. Es decir, que José no tomó nada para dar a sus hermanos de forma arbitraria, aunque él era el gobernante que estaba a cargo de todo, asumió que a la hora de tomar una instrucción que lo beneficiara directamente, tuvo que asumirlo en función a la autorización que le daba Paró. ¿Okay? Por más de que le decía que era un padre para Paró. Cuando dicen padre para Paró, es así como un padre que es quien orienta a su hijo, quien es quien lo aconseja. Esa era la función de Joseph para el faraón. ¿Ok? Bien, entonces Joseph los envió a sus hermanos y les advirtió de que no riñeran. Y entonces ellos subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán ante su padre Jacob y le anunciaron diciendo: Joseph vive aún y que él gobernaba en toda la tierra de Misraim. Pero su corazón dio un vuelco, pues no le creía. Es decir, recordemos que Jacob, en todos estos años en que ya había dado por desaparecido, entendía que Jacob entendía que Joseph había sido despedazado por una piedra y que había muerto. Aunque podía albergar alguna esperanza de albergarlo en un momento con vida, el hecho de que pasaron los años, esto hizo caer en una profunda depresión a Jacob. Toda su capacidad profética se fue conjuntamente con este acontecimiento en que dio por perdido a Joseph. ¿Por qué? Porque dentro de su convicción entendía que las 12 tribus que generarían la nación de Israel vendrían a salir de sus lomos. Era una situación que se había prometido a Abraham, mas no la había capitalizado Abraham. Se había prometido a Isaac, y Isaac no la capitalizó. Y él había asumido y había creído en el momento en que había levantado descendencia y todas las frases que había asumido, de que en él sería entonces realizada el cumplimiento de esa promesa. En el momento en que se pierde Joseph,
Entonces él se sintió culpable, porque fue el que lo envió en busca de saber qué pasaba con sus hermanos, aun sabiendo que había discordia entre ellos, y eso hizo traer a él una situación de profunda depresión. La depresión, como decíamos en alguna oportunidad, es parte, se genera cuando uno no llega a comprender, generalmente no llega a entender con claridad los eventos por los que uno atraviesa. Cuando el hombre deja de percibir un orden dentro de su medio ambiente, dentro de su mundo, ¿ok? A eso se le llama caos. Y el caos generalmente se genera por la falta de comprensión, por la falta de luz, por la falta de claridad con respecto a lo que es el camino por el cual nosotros como seres humanos nos conducimos. Entonces, dijimos que en el hombre, que es la cúspide de la creación, es colocada el alma, ¿okay? Que viene del Eterno. Y esta alma viene provista de una forma en que desarrolla 5 niveles de captación o 5 niveles de conciencia. Eso es lo que nosotros definimos o decimos, que el alma se divide en Nefesh, Ruach, Neshama, Yehidá y la quinta que es, Yehidá es Hayot y Yehidá es la última. ¿Okay? Entonces, dentro de esos 5 niveles de conciencia, el hombre solamente percibe de forma consciente los primeros 3, que es el Ruach, el Nefesh y la Neshama, que es lo presente, ¿okay? lo inmediato, lo que se recibe y se percibe con nuestros sentidos, ¿okay? El caso del Ruach, que es la parte espiritual que se percibe de lo inmediato, ¿okay? De lo cercano, y la parte de la Neshama, que es la parte cognitiva, la parte donde salimos de la emoción, de la parte sensitiva y emocional a la emoción, y de la emoción entonces pasamos al razonamiento. Dentro de esa situación, el razonamiento del hombre se limita en función a lo que percibe. Entonces, dentro de esa circunstancia, Jacob, no entendiendo por todo lo que estaba sucediendo y cómo el Eterno al final de sus días podría permitirle ver cómo él iba orquestando la situación para cumplir en él lo que se había establecido, esto generó en Jacob esa falta de comprensión, esa depresión, que lo hizo llevar luto durante 22 años y se había apartado, lógicamente, el espíritu de profecía de Jacob, porque no existe que la manifestación de la profecía se maneje dentro de un espíritu afligido. ¿Sí? Se requiere, por el contrario, tener siempre un espíritu dispuesto a la alegría, ¿okay? Para poder ser un buen canal. La energía y la alegría es un buen canal para traer ese tipo de bendición. Por eso dice que una gran mitzvah que el Eterno nos da, que es estar alegre todo el tiempo, ¿sí? Y eso no es una circunstancia fácil, ¿sí? Bueno, entonces, dejando esto a un lado, vamos entonces a continuar con nuestro relato acá. Joseph dice que aquí Sadrach que no creyó, de un vuelco en su corazón, quiere decir que ni siquiera le descartó, no lo entendió, no podía entender de forma factible que esto pudiera suceder, que Joseph estuviera vivo, ¿ok? Entonces, le hicieron salir afuera y le mostraron todo lo que les había mandado el gobernante de Egipto, que no era otro que su hijo Joseph. Y al ver las carrotas y al ver los animales cargados con todo esto, entonces Jacob entendió que sí era así y que era viable y era evidente, que era claro, puesto que dentro de todas estas circunstancias que José manda a decir a Jacob con sus hermanos, aunque no están descritas dentro del chat de esta parashá, en uno de los versículos aparece, ¿verdad? Dice que José les habló a ellos respecto a lo que ellos estaban hablando, Jacob y José, en su última conversación que tuvieron antes de mandarlo a Shechem en busca de noticias de sus hermanos, y eso en relación conforme se venían las
carretas que traía de presente, que le había mandado Joseph, con autorización de Faraón, le hizo entender que solamente eso pudo haberlo conocido Joseph. ¿Ok? Entonces, Rashi trae acá que estos eran de la última discusión alágica que estaban expresando. Recordemos que en ese momento la Torah escrita no había sido revelada, sin embargo habían principios. ¿Ok? Y aparentemente trae Rashi acá que ellos hablaban, Rashi trae esto citando el Midrash, que ellos hablaban en ese momento, cuando se separaron Joseph y Jacob la última vez, están hablando de la Egla Arufa, ¿okay? Que era la misma de la vaca que se desnuca con el objetivo de traer expiación a un pueblo que es responsable de la muerte de una persona que es asesinada y que no se consigue indagar quién fue el responsable. Entonces, dentro de estas circunstancias, al ver las carretas en hebreo se dice galot, ¿sí? Y dentro de esa circunstancia, la palabra egla, que viene con la misma raíz, ¿ok?, de agalot, que son carretas, entonces se asume de que es la llave que le hace entender a Jacob que realmente esto tuvo que haber venido de Joseph, porque si no, los hermanos no lo hubiesen sabido. Bien, entonces Jacob lo asumió, revivió el espíritu de su padre Jacob, y Israel dijo, es mucho, mi hijo Joseph vive aún, y iré yo y lo veré antes de que yo muera. Por eso concluye el capítulo 45, dice aquí que revivió el espíritu de Jacob, se refiere al espíritu de la Nebuá. ¿Ok? Capítulo 46, entramos aquí donde Israel, aquí se llama ya Israel, otra vez viaja con todo lo que tenía y llegó a Beersheba. En el momento que él dispone de salir de su lugar de residencia, pasa por Beersheba para establecer sacrificios en el altar que había establecido allá su padre Isaac, ¿ok? Y Elohim de Israel en visiones de noche le dijo, Jacob, Jacob, y él le dijo, heme aquí, y él le dijo, yo soy Elohim de tu padre, y no temas descender a Misraim, pues allí te convertiré en un gran pueblo, y descenderé contigo a Misraim, y ciertamente yo también te haré subir de allí, y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y Jacob se levantó de Beersheba, y los hijos de Israel transportaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y a sus mujeres, en las carretas que Faraón había enviado para transportarlos, y tomaron su ganado, las riquezas que habían amasado en la tierra de Canaán, y llegaron a Egipto. ¿Ok? Entonces vemos que Jacob, como un hombre que a pesar de su depresión, a pesar de su tristeza, que había estado envuelto durante estos 22 años, básicamente 22 años de ausencia, ¿sí? Le perdió a José, más los años que habían pasado mientras él se dirigía como gobernante. Le damos una cuenta de 7 años que habían sido años de prosperidad, desde que fue investido, más los 2 años de hambruna son 7, más los 22 años que había estado en prisión, 29 años, casi 30, que no sabía de Joseph. Más sin embargo, a pesar de que había perdido durante ese tiempo esa capacidad profética, era un hombre de fe. Y eso lo evidencia el hecho de que para moverse del lugar, a pesar de que habíamos dicho que ya había recuperado pues ese espíritu profético, él no se mueve de Eretz Israel, o sea, de la tierra de Canaán para ese entonces, sin solicitar permiso a Kadosh Baruj Hu, y es lo que hace en Beersheba. ¿Okay? Por eso el Eterno se le presenta en visión, y esto pues es lo que hablábamos de que recupera esa capacidad profética, y entonces le dice que puede ir confiadamente, pues él bajaría con él. ¿Ok? Así que Jacob y toda su descendencia con él, y sus hijos, sus nietos con él, y sus hijas y sus nietas, y toda su progenie trajo con él a Misraim, Egipto. Y estos son los nombres de Israel que fueron llegando a Egipto. Y aquí la Torá viene y nos describe la descendencia de Jacob, empezando por Rubén, ¿okay? Y cada uno de ellos haciendo un cómputo por los descendientes de cada uno de sus hijos, y asumiendo
de que en total habían descendido con Jacob 66 almas, ¿ok? Esto sin contar a las esposas, a las mujeres, la mujer de Jacob y las mujeres de sus hijos, puesto que se están haciendo referencia aquí, básicamente es a los hombres, ¿ok? Y a excepción de Dina, que sí es nombrada, ¿ok? Y a estos 66 personas se le adjudicaban las 3 personas que estaban en Egipto, que era Joseph, ¿okay? Y sus 2 hijos. Entonces es un total de 69 más, según el Miraz, dice porque es 70, dice porque no se cuenta el alma de Jacob. Dice Jacob y sus hijos. Las almas que se con Jacob, 66, eran los hijos de Jacob y sus nietos, más no se contaba él, y los 3 hijos que estaban en Egipto con los nietos y el hijo eran 69, eran 70. ¿Y por qué 71? Porque Akadosh Baruj Hu dijo, porque yo descenderé contigo. ¿Sí? Esta situación de los 71 es la razón por la cual el gran Sanedrín de Israel, el tribunal principal de Israel, una vez que se estableció, contaba con 71 miembros. ¿Okay? Esto en función a que esa era la representación de todo Israel, de manera que cuando se llevaba un caso ante este tribunal, la idea y el simbolismo que traía era que dentro de todo Israel se llegaba a la decisión de la sentencia que se generaba, y esto era como que así, que todo Israel ejecutaba, pues, o asumía, juzgaba, conforme a lo que la Torá estableciera. ¿Ok? Bien, entonces dice que enviaron a Yehuda a de Joseph para que llegase a él antes que llegara Jacob. ¿Ok? Yehuda había captado mucha simpatía por parte de Joseph, por la razón de que Joseph admiró las formas como defendió la situación de Benjamín en el momento en que él quiso mantenerlo cautivo, y a pesar de que fue un momento de bastante tensión, esto hizo que se revestía de un gran respeto a Yehuda delante de la figura del gobernante de egipcio, en este caso de Joseph. ¿Okay? Entonces, una vez que llega Jacob, dice aquí el verso 29, que José enganchó su carruaje y subió al encuentro de su padre Israel en Goshen, y se presentó ante él y se echó sobre su cuello y lloró profundamente sobre su cuello. Y Israel dijo a Joseph, esta vez puedo morir después de haber visto tu rostro. Pues aún vives. Entonces vemos que en estos versículos viene a encontrarse encuentro tan esperado entre Jacob y su hijo Joseph, quien apenas ve llegar a su padre a Goshen, llega a saber que está su padre en Goshen, se le hace saber, él mismo encarra, o sea, prevé su carruaje, esto era la premura que tenía, la ansiedad que tenía de ver a su padre tan pronto como le fuera posible, por lo tanto él mismo toma esa función en sus manos de extender, de montar el carro sobre sus animales y correr hasta allá. Y vemos que Joseph, una vez que lo vio, se echó sobre su cuello y lloró. Mas, sin embargo, no vemos que diga lo mismo de Jacob. ¿Okay? Si observamos ahí, dice que en Jacob no se describe la parte emocional que había en Jacob. No dice si lloró, si también lo abrazó, si lo besó. Mas, sin embargo, dice que Jacob exclamó, esta vez puedo morir tranquilo, pues he visto tu rostro y aún vives. Es decir, Jacob, uno de los sufrimientos que lo apesadumbraban durante todo este tiempo, era que él consideraba que él incluso no iba a experimentar solamente una muerte como todos los hombres, sino que incluso consideraba que él iba a morir no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero también.
O sea, que iba a experimentar dos muertes. Es decir, consideraba que su descuido, por la cual había perdido la vida de Joseph, al cual se hace responsable, entendía él de que esto le hacía perder toda la responsabilidad que se había legado sobre sus hombros, la bendición de Abraham que había estado sobre él, con el objetivo de levantar a las tribus que desencadenarían pues el origen del pueblo de Israel. Y ante esta situación él consideraba que con la pérdida de Joseph y todo lo que había acontecido en los últimos momentos con Simón y con Benjamín, toda esta tensión, él consideraba que ya su parte del mundo venidero no estaba asegurada. A eso se refiere que ahora puede morir tranquilamente. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual dice que Jacob no lo abrazó, no lo dio, no se escribe ahí, dice, porque él entendiendo de que eso era lo máximo que él podía esperar en la vida, lo máximo que podía esperar ver con vida a Joseph, entonces él recitó la Shema. ¿Ok? En ese caso, pues entendemos que, según dicen nuestros sabios, pues la Shema es la declaración de fe que tenemos como pueblo, en la cual declaramos la creencia en la unidad de Dios, en su supervisión divina, y en ese momento cuando un yehudí está proclamando la Shema, pues no puede interrumpir su declaración, y entendiendo que probablemente con esto era suficiente para él poder cerrar su tiempo de vida, él declara la Shema. Voy a decir, eso lo trae el Midrash, no está escrito aquí dentro de los Parashá, y es por eso que él no muestra o no relata la Torah que muestre una compensación o no responda de la misma forma afectiva como lo hizo Joseph. ¿Ok? Entonces Joseph dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré a anunciar al faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los varones son pastores de ovejas, ya que siempre fueron hombres de ganado, a sus rebaños y a sus ganados, así como todos los que poseen han traído consigo. Y ante esta situación, Joseph, al declararle esto al faraón, les advierte a los hermanos que lo mantengan para evitar que el faraón lo fuera a tomar con el objetivo de tomarlos a su servicio. ¿Okay? El faraón escuchó que ellos habían venido, de que Dios había conseguido a sus hermanos, se alegró mucho. Se alegró porque dijo: bueno, si con uno de esa familia hemos todo lo que hemos logrado, ¿qué será cuando tengamos aquí 10, 12 hombres como Joseph? Entonces, Joseph lo que quería evitar con todo esto era que los hijos de Israel y sus nietos no fueran a mezclarse con el pueblo egipcio, y de esta forma, al declarar que eran criadores de animales, de ganado, al ser ellos oprobios para los egipcios, ya que ellos los idolatraban, de esa forma ellos iban a estar distanciados de la cultura egipcia. ¿Sí? Bien, entonces el capítulo 47 nos viene entonces el anuncio al faraón de que había llegado el padre de Joseph con sus hermanos, y aquí se produce otro encuentro, ¿ok? El encuentro del faraón con el encuentro de Jacob. Estas son solamente 3 versículos lo que viene a hablar la parashá de este encuentro, mas sin embargo hay una gran profundidad dentro de lo poco que se establece aquí. ¿Okay? Dice que Jacob se presentó ante el faraón, y el faraón dijo a sus hermanos, estamos en la parte donde se presentan a sus hermanos, y estamos aquí donde se hizo sentar al padre, perdón, que estamos aquí, me adelanté en la situación, quería en las cuestiones del tiempo hablar del encuentro del faraón. Primero habla con sus hermanos, se han encontrado los rebaños, ok, verso 7. Y luego Joseph trajo a su padre Jacob y lo presentó ante el faraón, y Jacob saludó al faraón. Y el faraón dijo a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob dijo al faraón:
los días de los años de mi peregrinación han sido 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado los días de los años de vida de mis padres, en los días de sus peregrinaciones. Y Jacob bendijo al faraón, y se retiró de la presencia del faraón. Bien, aquí vemos dos personajes sumamente majestuosos. Faraón, que era el dueño del imperio para aquel entonces, lo que llamaban el imperio militar, económico de aquel entonces, y Jacob, que representaba todo lo que sería el legado espiritual, contenido en él, y que posteriormente sería heredado por los hijos de Israel. Entonces, dentro de esta circunstancia, vamos a asumir en detalle lo que están hablando acá. Jacob, cuando el faraón, cuando observa a Jacob, que conoce a Jacob, lo que se le ocurre preguntarle fueron por los días de los años de su vida. O sea, ¿cuándo son los años de tu vida? Los días y los años de tu vida. Porque para el faraón, en su posición de rey, de monarca, pues era fácil hablar de los días en los cuales podría complacer cada uno de sus requerimientos, cada una de sus perspectivas, lograr a su alcance cualquier circunstancia que deseara. Y para él sus días eran tan importantes como años. ¿Sí? Entonces, el faraón le hace ver a Jacob que tan importante, o pregunta y se inquieta por qué tan importante es para él, un hombre como él, como Jacob, los días en que ha vivido. O sea, estamos en términos de cantidad. Para el faraón esa es la perspectiva. El poder económico siempre va en función de cantidad. Y la respuesta de Jacob es sumamente inteligente. Dice, los días y los años de mi peregrinación. Aquí Jacob le trae la primera enseñanza. En este mundo solamente estamos por un periodo. Somos peregrinos. Somos en este plano, en el mundo físico en el cual habitamos, somos todos peregrinos. Nuestra estancia aquí es pasajera, no es determinante. Y los días de los años de mi peregrinación, así como lo ve Jacob, han sido 130 años. Decía, yo tengo 130 años de edad, es lo que he estado peregrinando aquí hasta ahora. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Con respecto a la vida que me estás preguntando, pues desde que en estos 130 años han sido pocos los días que yo he podido considerar como vida. Es decir, todas las circunstancias que he afrontado, las pruebas por las que he pasado, el sufrimiento en que hemos estado, o en que he estado, el Eterno pasándome por fuego, puliéndome, no ha sido fácil. Errores que se cometieron, o que cometí de alguna otra manera, generaron que haya tenido que capitalizar esto con mucho esfuerzo. Y no se puede equiparar como los años de la vida de mis padres, haciendo referencia a Abraham y a Isaac. ¿Por qué? Porque él entendía, para ellos eran hombres tan grandes que cada día y día ellos pudieron aportar a sus días tanta profundidad y tanta grandeza como si pudiera capitalizarse en años. Así fueron sus logros, ¿sí? Tanto para Abraham como para Isaac. Para mí, para tu siervo, no ha sido igual. Para mí ha sido muy difícil y realmente, pues vida, dentro de esta peregrinación que he tenido, pues han sido pocos esos días. ¿Sí? Entonces, dentro de esta respuesta, Jacob defiende o presenta ante el faraón una perspectiva completamente distinta y contraria a lo que es el enfoque de la vida, lo que es la percepción que está en el monarca, a la percepción que está en el profeta. En este caso vemos
que para el hombre de poder su percepción está en función a los logros materiales, al éxito alcanzado, medido cuantitativamente, para el profeta su circunstancia depende de las perspectivas como maneje y logre en cada oportunidad, en cada circunstancia, salir exitoso en cada prueba. Y en estos casos, pues, para Jacob fueron muchos los años de sufrimiento para poder capitalizar los pocos años que pudo haber tenido satisfacción y vida plena en función y en relación con lo que era sus padres. Bien, así que pues Dios bendijo al Paró. Como lo bendice, no lo establece acá. El Midrash nos trae de que habían pasado más de 2 años de hambruna en la tierra, les esperaban otros 5 años y la bendición fue que el río volviera a tomar su cauce. Y de esta forma, desde que llegó Jacob a Egipto, hizo desencadenar abundancia en el río y su presencia en Egipto hizo que el Eterno, vamos a establecerlo así para evitar confusión, hizo que el Eterno, a través del mérito de Jacob, a través del gesed de Jacob, de la abundancia de Jacob, de la bendición de la cual era portador Jacob, trajera bendiciones e interrumpiera ese periodo de sequía y de escasez, a tal punto de que a partir de ahí no hubo más escasez en Egipto. Eso no fue así para los demás pueblos circunvecinos. Es decir, Egipto llegó a volver a tener la capacidad de cultivo, la capacidad de riego, aunque cuando nos vemos a los versículos anteriores que contienen el resto de este capítulo, pareciera que la situación prosigue, ¿no? Pero enseñaron que no necesariamente un orden cronológico dentro del relato. ¿Ok? Aquí, en el momento en que sale Jacob de la presencia de Faraón, viene describiendo la parashá, viene a hablar ahora sobre la labor de Joseph a lo largo de sus circunstancias como gobernante y administrador de todas las condiciones y los recursos que ha logrado a paliar o a copiar para el faraón, y nos viene a establecer todas las circunstancias que generó la estrategia en cómo primero tomó del dinero de los Misrim, cómo después tomó sus bienes, cómo después los tomó a ellos como esclavos, todo esto en función de poder mantenerse, y después cómo incluso los movió dentro de una ciudad a otra ciudad con el objetivo de que no creyeran ellos que ellos pudieran reclamar a futuro la posesión de la tierra, que habían otorgado todo esto al dominio del patrimonio del faraón. Por eso es que entendemos que dentro de todas estas circunstancias en que Joseph logró rescatar y alimentar la economía egipcia, ¿okay? Y logró sustentar a toda la población, no solamente de Egipto, sino de todas las naciones alrededor de Egipto, lamentablemente Joseph asentó toda la estructura para que una vez que pasara este faraón y llegara otro faraón que tuviera menos tacto con respecto a cómo pudiera aprovechar estas circunstancias que se habían generado durante el tiempo en que Joseph gobernó, prácticamente colocó las bases para que fuera fácil para el sucesor de este faraón poder generar toda una situación de esclavitud dentro de Egipto. Y eso es lo que se llevaría en los años posteriores. Recordemos, fueron 210 años que estuvieron los hijos de Israel en Egipto en esclavitud. ¿Ok? Y dentro de toda esta situación, toda la riqueza que llegó a tener el pueblo egipcio a raíz de la administración de Joseph, abundó en riquezas. Porque ciertamente en Misraim, antes de Joseph ser gobernante en Egipto, antes de toda esta situación de la escasez y toda esta situación que se relata que ciertamente Egipto era una potencia militar, mas sin embargo no necesariamente tenía las riquezas que llegó a tener, como las que llegó a tener posteriormente a esta situación. ¿Ok? Razón por la cual, entonces aquí cuando se interrumpe, volvemos al tema de Jacob se retira después de bendecir al faraón
y eso se genera. Por eso que no hay que entender que realmente, no necesariamente la cronología de los sucesos que viene del versículo 11 en adelante, tienen que contradecir pues lo que nos dice el Midrash, de que la bendición fue esa, que cesó la sequía del Nilo, y de esta forma entendió el faraón y entendió el pueblo egipcio la bendición que venía dentro de la presencia que era tener a Jacob en medio de Egipto. Por lo tanto, cuando Jacob muere, vamos a verlo más adelante en la parasha que viene, que se hace un gran duelo en egipcios porque entendían y reconocían la grandeza que había en Jacob, por lo cual habían logrado entender que esa situación que se había decretado sobre los egipcios, se recortó gracias al mérito de este tzadik. ¿Ok? Entonces, los versículos siguientes vienen a contar lo que hemos hablado de todo esto. Y dice el verso 23, Joseph dijo al pueblo: he aquí que hoy he adquirido a ustedes y a su tierra para el faraón, y aquí que hay semilla para ustedes. Siembren la tierra, pero sucederá que en las cosechas darán una quinta parte al faraón, y las cuartas partes restantes serán para ustedes, para la siembra del campo, para alimentarse a ustedes y lo que están en su casa, y para que coman sus infantes. Y ellos dijeron: nos han dado vida, y hallaremos gracia ante los ojos de mi Señor, y seremos siervos del faraón. Por eso decíamos que en conclusión, Dios se asenta, o sea, crea las bases para que posteriormente se creara la opresión. Cuando pasó este faraón, que vino un faraón que no conoció a Joseph, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver más en el libro de Shemot, que dicen del mismo faraón, que no era el mismo faraón. 210 años pasaron de un evento a otro, ¿ok? Y Joseph estudió esto como estatuto hasta este día sobre la tierra de Egipto. Para el faraón será el quinto, y la tierra de los sacerdotes no se le aplicó lo mismo, porque ellos servían al faraón y por lo tanto habitaban dentro de la circunscripción del palacio, es decir, donde estaba el faraón. Por eso ellos no se movían ni tampoco pagaban los tributos. Así pues, Israel se asentó en la tierra de Misraim, en la tierra de Goshen, y tomaron posición en ella, y fructificaron y se multiplicaron mucho. Bien, mis amados, no me queda más que desearles Shalom. Esperemos concluir el libro de Bereshit la semana que viene, ¿ok? Y estaremos